Les invito a que me acompañen sus Biblias en el Salmo 103. Saludamos a la visita que están con nosotros. Qué bueno tenerles. Es de gran bendición tener a cada uno de ustedes. El Salmo 103, del versículo 8 al 13. Cuando lo tengan, pueden decir un fuerte amén. El Salmo 103, del versículo 8 al 13. Amén. Y leemos la palabra del Señor en esta hermosa tarde. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Palabra de Dios es esta. Pueden sentarse en esta hermosa tarde. Hoy es un día para meditar en esta palabra, estos versículos. Quizás hoy tenemos un concepto acerca de Dios. Les pregunto en esta hermosa tarde, ¿cuál es el concepto que usted tiene de Dios? Cuando miramos el Antiguo Testamento, vemos el mismo que nos revela un Dios de ira, un Dios que cuando el pueblo de Israel le fallaba, cuando adoraban otros dioses, aún ese Dios levantaba a las naciones vecinas para que éstas destruyeran y llevaran a esclavitud al pueblo judío. Mientras el pueblo permanecía en lo que Dios había establecido, la ley, las cosas iban bien. Y la nación que se levantaba en contra de Israel tenía grandes problemas porque era Dios peleando a favor de su pueblo. Hoy, cuando miramos esta palabra, vemos aquí a un Dios que daba la orden de aniquilar hombres, mujeres, niños, ganado, todo. Cuando el pueblo de Israel entraba a otras tierras, Dios les daba esa orden. Y cuando miramos y decimos, pero ese fue Dios que dio la orden a Israel, muchos se asustan, muchos temen, dicen, no, ese no puede ser el Dios que nos ha salvado, dando orden para que el pueblo de Israel vaya a guerra y maten a otros. Cuando vemos en el Antiguo Testamento, vemos a un Dios que cuando el hombre fallaba, movía a Dios a ira, y al hombre no le iba nada bien. ¿Cuál es el concepto que tenemos en este tiempo de Dios? Muchos tienen un concepto de un Dios que yo puedo vivir como yo quiera porque ese Dios es tan grande que no me va a hacer nada porque Él me ama. Hoy vemos aún personas que dicen, me dedico a X cosas, sé que está mal, pero como Dios es tan grande, Él me va a permitir que yo haga todas estas cosas y Él me va a bendecir. Pero cuando miramos la palabra del Señor, vemos que nos presenta a un Dios que gracias a Jesucristo hoy no hemos sido nosotros consumidos. ¿Usted lo sabía? Gracias a Jesucristo.
Porque si no es por Jesucristo, ninguno de nosotros estuviéramos aquí en esta tarde. Gracias, Jesús, por llegar hasta la cruz del Calvario. Porque en esa cruz del Calvario apacigua la ira de Dios sobre nosotros. La palabra del Señor presenta al Dios que adoramos como uno de acción, que solamente se describe con verbos. Nuestro Dios siempre está trabajando. Nuestro Dios en las Escrituras lo describe como un Dios que siempre está en movimiento, nunca se ha detenido. Muchos tienen a Dios como una atracción que solamente es cuando ellos quieran buscarle una atracción metafísica. Otros le tienen como algo remoto. Busco y Él va a llegar a mi vida cuando yo tengo un problema, ahí yo lo llamo y Él va a llegar. Como las películas de los superhéroes, ¿verdad? Que la humanidad espera cuando se levantan los villanos que llegue el superhéroe, que llegue Superman y los libre. Pues muchos piensan, yo voy a invocar a Dios. Cuando llegue el problema, yo oprimo el botón y Él va a llegar a mi rescate. Y cuando observamos ese pensamiento y vamos a la Biblia, no es uno correcto. Porque Él no es un Dios remoto. O sea, Él, el ser humano, no tiene el poder, la autoridad como para decir a Él, tú tienes que hacer esto, y Él lo tiene que hacer porque nosotros lo decimos. Él es un Dios soberano. ¿Cuántos lo creen en esta hermosa tarde? Él es un Dios santo, un Dios verdadero, un Dios que lo sabe todo. Otros hombres en la tierra le aplican a Dios nombres como tales como Él es solamente un orden, una ley, un origen, una sustancia eterna, esencia, poder, pero hasta ahí llega Dios. Esto que yo voy a hacer, Dios no lo va a tomar en cuenta, Dios no me va a estar viendo. Sin embargo, en las Escrituras, Dios no es mencionado con sustancias, sino con verbos que describen su acción. El Dios que adoramos es uno que está caminando aún en medio de nuestras pruebas. ¿Cuánto lo creen esta tarde? El Dios que nosotros adoramos aún se está moviendo en medio de la enfermedad. El Dios que nosotros adoramos en esta hermosa tarde todavía tiene su mano extendida y nos está diciendo, no es tu batalla, es mi batalla. Yo la pelearé y entregaré la victoria en tus manos. ¿Cuánto lo creen en esta hermosa tarde? Me den un fuerte aplauso al que vive. Estamos hablando de un Dios verdadero, el único, no hay otro. Permiso, permítame colocar el micrófono, vaya a caer agua. Ese Dios poderoso lo describe hermosamente el Salmo 34. Vamos al Salmo 34 un momentito. Búsquelo ahí, pueda anotar la cita bíblica para que también la semana en su casa pueda hacer la asignación de repasar lo que hoy estamos aquí hablando. El Salmo 34 vemos a un Dios que está envuelto en los destinos de su pueblo. Un Dios que está en todo lo que es en sus hijos, en cada uno de nosotros. Él está envuelto en todo nuestro centro de nuestra vida. El Salmo 34, ese capítulo 34, el versículo 4 dice, y aquí vemos un verbo de acción: Él me oyó. ¿Lo vio? ¿Lo tiene? En el Salmo 34, versículo 4, que dice, léalo en voz alta. ¿Qué sucede? Él se quedó callado, él no oye. ¿Qué dice ahí? Él me... O sea, que está atento. Es un Dios que nos escucha. Es un Dios de acción. Y dice el versículo 4, me libró. Acción, me libró.
estás en tormenta, puedes decir, Él me librará, Él está conmigo, Él es poderoso, Él está atento, yo te adoro. Aleluya. ¿Cuántos pueden adorar en esta hermosa tarde? Glorioso es el Señor, poderoso. Y dice el versículo 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de quién, de los que le temen. Usted sabe algo, que el que está en Cristo Jesús tiene una cobertura. El que está en Cristo Jesús no está solo. El que está en Cristo Jesús no está solo. El ángel de Jehová, dice, el ángel de Jehová acampa. Y no solamente acampa, sino que dice más adelante, nos defiende. Él te defiende. Aleluya. No tenemos que mover una mano, un dedo. Él nos defiende. Él es el Dios de justicia, el Dios de verdad. Y dice el versículo 7, el ángel de Jehová acampa, defiende, acción, verbos. Se está siempre moviendo, pero escuchó bien lo que dice. ¿Es una palabra para todos? No. ¿O para los que le temen? Y es aquí donde muchos no les gusta. Quizás quisieran arrancar esa paginita, porque ahí miran a un Dios y dicen, ¿cómo va a ser? Hermano, el que está sumergido en el pecado, el que está llevando una vida como quiere, está solo, está sin fe, está sin esperanza. El ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Aquellos que hoy decimos en esta tarde, Jesucristo vive y es mi Salvador. Vale más fuerte ese aplauso al que vive. Él vive. Gloria a Dios. Acampa, defiende. Y dice, los ojos de Jehová están sobre los justos. Y cuando vemos esa palabra justos, se refiere a aquellos que Dios ha salvado. Iglesia, los ojos de Jehová están sobre nosotros en esta tarde. Atento a cada uno de nosotros. Dice el versículo 15, y atento sus oídos. Dice el versículo 17, Jehová oye. Dice el 17, los libra. El 18, acción, cercano está Jehová. El 18 dice, y salva. Le librará Jehová, dice el 19. Él guarda a todos sus huesos. Él guarda a todos sus huesos, dice el versículo 20. Y el 22 dice, Jehová redime el alma de sus siervos. Nuestro Dios es uno de acción, uno que se detiene para fortalecerte en esta tarde. Para levantar tu mano y enseñarle victoria en esta tarde. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? Para decirte, mira, que estás pasando por tormenta, yo estoy contigo, tranquilo, yo voy a calmar esta tormenta en mi tiempo. Quizá no nos dice el día ni la hora, pero Él está con nosotros, iglesia, está con cada uno de ustedes. ¿Cuántos lo creen? No estamos solos. No estamos solos. Ezequiel, vamos un momentito al libro de Ezequiel 36. Nos habla de ese Dios que está en movimiento. Hermano, nuestro Dios no está estacionado. Nuestro Dios no tenemos que cargarlo. Nuestro Dios es uno que camina. Es uno grande, maravilloso. Ezequiel 36. Búsquelo ahí, anótelo también, para que en la semana repase. Hermosa la palabra. Ezequiel, el capítulo 36 y ese versículo 23. Hermoso, nos muestra y nos dice ese versículo 23: y santificaré mi grande nombre, ¿qué? Profanado. Pero dice, y santificaré mi grande
No, lo está hablando, son palabras que vienen de Dios. Él dice, y santificaré. O sea, es un Dios que se mueve, es un Dios poderoso. Él está diciendo, y santificaré mi grande nombre. Y el versículo 24 dice, y yo os tomaré de las naciones. Dios es el que está hablando, y qué hermoso en esta tarde saber que ese Dios de acción, ese Dios que se está moviendo día tras día, nos ha tomado de diferentes naciones. No importa la nación, en cada una de ellas Dios va a tener siempre un remanente que va a salvar, que va a librar. Nos ha librado a los de Puerto Rico, ha librado a los de Honduras en esta tarde, los de México, los de la República Dominicana, los de México están aquí, ¿verdad?, adorando al Señor. Guatemala, aleluya. ¿Cuánto adoran al Señor? Estamos aquí diferentes naciones adorando al Cristo de la gloria, porque esa palabra se ha cumplido, y yo os tomaré de las naciones. Qué hermoso es el Señor. Y dice el versículo 25, esparciré sobre vosotros. Y dice el versículo 25, de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Cuántas cosas Dios no ha quitado de nosotros? Que quizás nosotros nos hemos sorprendido, pero yo antes hacía esto, yo antes adoraba esto, y ahora no puedo adorar esto. Ahora me tengo que mostrar ante el Dios poderoso, el que me salvó, me libertó. ¿Cuántas veces decimos, Señor, pero y estos cambios en mi vida? Nunca iba a pensar, nunca iba a creer que esto iba a ocurrir en mi vida. Se llama Dios a través de su Santo Espíritu, obrando en cada una de vuestras vidas. Dice el versículo 26, os daré corazón nuevo. Vemos un Dios en movimiento, accionando, un Dios poderoso. Dice el versículo siguiente, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Qué hermoso es sentir su Espíritu Santo en esta tarde. Qué hermoso es sentir su presencia. La Escritura también lo presenta como un Dios envuelto en la historia, en los destinos de su pueblo. Israel miraba su historia basada en el pacto que había hecho con Dios en el monte Sinaí. Y por causa de este pacto, Dios se había comprometido a estar envuelto en el destino de la historia de la nación. Y vemos que cuando Israel se apartaba de ese pacto, venían cosas negativas, malas a sus vidas, desde esclavitud, muerte, miseria, enfermedades. Por eso los judíos piadosos eran siempre optimistas, y aunque estuvieran en cautiverio, ellos reconocían, como Dios prometió que nos iba a librar, Él nos librará en el día de Él. Y ellos aún en la esclavitud estaban reconociendo, Él nos va a librar, porque Él prometió que iba a estar con nosotros. Y ellos reconocían que aquel pacto que fue allí dado en el monte Sinaí, que Dios pactó con ellos, ellos reconocían, estamos mal, pero Dios se va a revelar, libertándonos. La historia de Israel no se puede separar de Dios, y lo vemos en el Antiguo Testamento. El pueblo daba la espalda a Dios, el pueblo volvía a Dios, y mantenían una secuencia. Aun cuando Dios los saca de Egipto, todavía frente al Mar Rojo su mente estaba en Egipto. Querían regresar nuevamente a la tierra de esclavitud, porque sus mentes todavía estaban ¿qué? Esclavizadas. En todos los eventos de la historia, buenos, malos, miraban la presencia de Dios y reconocían que era Dios. Israel huía del pacto, se alejaba, pero tarde o temprano regresaban a reconocer y adorar a ese Dios poderoso. ¿Y qué nos indica la enseñanza y el enfoque en esta tarde? Aquello fue en el Antiguo Testamento. Hoy estamos en el pacto de gracia, que es por Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Hoy ya no estamos en la ley. ¿Usted lo sabía? Y lo hemos hablado los viernes en el estudio bíblico. Ya no estamos en la ley. Ahora estamos en la libertad de Cristo,
que no es libertinaje como muchos por ahí, ¿verdad? Quieren traer y dicen, no, que la libertad en Cristo es libertinaje, hay que volver a la ley. No, eso no significa eso. Ellos están erróneos, están confundidos. Lo que significa libertad en Cristo es que ahora yo adoro a Cristo y yo quiero decirle, Cristo se fue mi vida. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Se fueron, como dice mi hermano Carlos. Aleluya. Lo que pasa es que al ser humano le encanta decir yo lo logré. Pero ahora tenemos que decir yo no lo logré. Lo logró Cristo en mi vida. Ahora yo no puedo decir es que yo me arrodillé 40 días y por eso Él me tuvo que salvar. Ahora yo tengo que decir muerte merezco. Ahora estoy vivo por su gracia, por su amor, por su misericordia. Si es para el Señor hace la fuerza de esta mano. Y eso pasaba con Israel. Israel decía, podemos volver atrás, pero como hay un pacto, pues Dios nuevamente nos va a sacar de la esclavitud. Y mantenían como un jueguito, ¿verdad? Jugando con ese Dios fuerte, un Dios que dice la Biblia que es lento para la ira. Y ellos se mantenían siempre en ese dilema. Pero ahora cuando llega Cristo, les está diciendo, ninguno ha cumplido la ley. Ahora yo estoy aquí, el sacrificio perfecto. Ahora no será por sus obras, ahora no será por lo que ustedes hacen, ahora será por lo que mi Padre ha establecido. Yo estoy aquí porque lo que me envía a mí, yo lo voy a recibir y no lo voy a echar fuera. La ley los echaba fuera, pero Cristo está diciendo, ven a mí. Aleluya. ¿Cuánto adoran al Señor? Israel miraba y tenía un concepto de Dios errado. Él nos libra. Podemos volver al paganismo y nos libra, tarde o temprano nos va a librar. Pero cuando llegó Cristo, el velo se rasgó. Hermanos y amigos, el ser humano a veces le cuesta y es fuerte escuchar, pero esto no ha sido por nosotros, es por Cristo Jesús. Es por Cristo Jesús. A nosotros nos han convertido, nos llamaron de las tinieblas a la luz, esa luz admirable. Hoy estamos aquí gracias a Cristo, porque nosotros en esta naturaleza pecaminosa, caída, ninguno tenemos la facultad de decir, yo voy a buscarle a Dios. Cuando dijeron, yo voy a poner de mi parte, hoy sí que yo voy a buscarle. Cuando yo quiera lo voy a buscar. No, Dios nos encontró destruidos, hechos pedazos, y nos trajo, y nos tiene hoy de pie por su gracia, por su misericordia. Así, nosotros debemos mirar la vida cristiana como algo en lo que Dios está envuelto. Dios está envuelto de tal manera que hoy estamos aquí disfrutando de una salvación. Y podemos ver que Israel no lo entendió. Hoy tenemos un concepto. Y las personas dicen, el Dios que adoramos es uno de amor. Claro que es un Dios de amor. Pero ¿cuál fue el pasaje que leímos en el Salmo 103? Hoy la gente solamente quiere escuchar y decir en todo tiempo que solamente Dios es amor, 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 amor. Y Dios no va a castigar, no. Si yo hago algo, no, Dios no lo va a tomar en cuenta. Para describir este amor se utiliza la palabra hebrea que significa bondad. Pero ese amor es una compasión, una lástima, que Dios los vio destruidos sin fe, sin esperanza, y dijo, yo te voy a salvar, yo te voy a levantar, pero no lo hago por ti, lo hago para engrandecer mi grande nombre. ¿Cuánto adoran al Señor? Todo lo que Él hace para demostrar su poder. Aquí ningún ser humano se va a llevar la gloria, ningún ser humano va a decir, esto fue por mí. Dios ya lo estableció. Estamos aquí por gracia, somos salvos. Ningún hombre murió por nosotros, allí un hombre más murió, el Hijo de Dios, el Dios verdadero, el único que se levantó al tercer día. Y las personas en este tiempo tienen un concepto errado del amor. Y déjeme decirles algo, hay que tener mucho cuidado. Hoy en día la psicología desde el principio nunca ha funcionado, porque sus fundadores son enemigos del evangelio, enemigos de lo que Dios ha establecido. Y hoy el mundo quiere ser controlado y es llevado por la
psicología, las filosofías humanas, cuando tenemos el libro más completo. Usted lo tiene en su mano. Abra este libro, estúdielo. No necesitamos otros libros. ¿Usted lo sabía? Este es el libro más completo. Cuando el psicólogo está diciendo hay que dar a la carne lo que a la carne le gusta, esta palabra está diciendo llevar todo pensamiento cautivo a la cruz de Cristo. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Hermano, Dios es amor, pero es un Dios verdadero. Cuando Israel era muchacho, dice la palabra, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Y dice el Salmo 103, versículo 13, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Subraya bien esa palabra. ¿Y quiénes son los que le temen? No está hablando de los impíos, está hablando de aquellos que han experimentado la salvación en sus corazones, que la están viviendo, que la sienten. ¿Cuántos sienten la salvación en sus corazones? Cristo nos llamó, Cristo nos ha salvado, iglesia. Y muchos ven ese versículo y dicen, eso es para todo el mundo. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Hermanos, aquel que no está en Cristo va en contra de lo que Dios ha establecido. Y la palabra lo describe como enemigo de Dios. Y Dios ha llamado solamente amigos a aquellos los cuales la sangre del Cordero está cubriendo en esta tarde. ¿Cuánto lo creen? Es palabra de Dios. Pero hoy vivimos un mundo donde se enseña todo amor, amor, pero se está llevando a la gente que esto es algo light, que el evangelio es algo light, amor, 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 vive la vida como tú quieras, haz lo que tú quieras. No, no, hay un Dios santo, un Dios verdadero. Hay un Dios que todavía en este tiempo castiga. A la gente no le gusta escuchar eso. Y quizá alguien diga, pero es que Dios ya no ha manifestado lo que se vio allí, que se abrió la tierra. Hay un Dios que castiga todavía. Hay un Dios que todavía pelea vuestras batallas. Y hay personas que se han metido en agua profunda y no han podido salir, porque horrendas cosas traen, hermanos, de un Dios vivo. Pero el sistema hoy está llevando al ser humano a un concepto errado de Dios, que Dios es como un muñequito que lo podemos mover a nuestro antojo, a nuestra manera. Es un Dios santo, un Dios verdadero, un Dios que dice la Biblia que es lento para la ira. Pero esa lentitud, lento para la ira, es gracias a la misericordia que Jesucristo fue allá a la cruz del Calvario y derramó su sangre para cada uno de nosotros. Hoy en día el concepto de amor que se tiene de Dios es que Dios sanó, y ya como Dios sanó, Dios libertó. ¿Qué casos distintos vemos en la palabra del Señor cuando aquel hombre fue bajado por el tejado paralítico? Jesucristo le habló primeramente de perdón de pecados, y dice que cuando aquel hombre se levantó, que él le dio la orden, levántate y vete a tu casa. Pero el primer paso, la primera necesidad del ser humano es la espiritual, y Jesucristo allí trabajó en ese corazón de aquel hombre, porque el ser humano necesita hoy, lo más importante es salvación. Pero a veces las personas quieren buscar primeramente las añadiduras. Queremos sanidad, queremos libertad, queremos prosperidad, queremos tantas cosas, pero no queremos realmente al Salvador. Las multitudes seguían a Jesús, pero se convirtió en un seguimiento que era por los panes y los peces, por los milagros, pero no querían al Salvador. ¿Cuántos el Señor sanó? ¿Cuántos el Señor libertó? ¿Cuántos milagros hizo Jesucristo? Sin embargo, luego gritaban que lo crucifiquen, que suelten a Barrabás, porque esos milagros, todas esas cosas no significaban que aquellos habían sido salvados. Lo que identifica salvación del corazón del ser humano son los frutos del Espíritu. Es que hay un llamado, hay un arrepentimiento, y llega ese poder, nos liberta y nos lleva a reconocer en todo tiempo que Jesucristo es el Señor de vuestra vida.
castigo. De esa era la manera del amor de Dios manifestarse, esa era la manera de ese amor manifestarse. Como el Padre ama al Hijo, lo corrige. Dios manifestaba ese amor en castigo para que ellos se dieran cuenta que no era por ellos, era por Dios. David, conforme al corazón de Dios, llegó un momento dado que cometió un pecado cuando contó al pueblo. Quiso hacer un censo, Dios dijo no, y él se fue en contra de lo que Dios había establecido. Y Dios lo trae la situación sobre la mesa. Y dice el segundo libro de Samuel 24:14, David proclamó y dijo: caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas más, no caiga yo en manos del hombre. David sabía que mientras el hombre castiga para destruir, Dios reprende para corregir. David sabía que si escogía aquellos 7 años para huir de sus enemigos, lo iban a asesinar, iba a morir. Pero él sabía, si caía en las manos del hombre, el hombre iba a tener misericordia. Pero las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Él reconoció, y ese reconocer que falló llevó a esa misericordia de Dios. El hombre hoy quiere destruir, mas Dios quiere reprendernos en muchas ocasiones, corregirnos para el crecimiento espiritual. Todo lo que brilla no es oro, iglesia. Todo lo que escuchamos, que se escucha muy bonito, no significa que sea de Dios. Tenemos que escudriñar los espíritus y tenemos que saber que tenemos un Dios que se está moviendo, un Dios de acción. Es un Dios que no es para juego, como muchos lo tienen por costumbre. Piensan, como Él es misericordioso, Él no me va a llamar a cuentas. Pero un día estaremos ante un tribunal. Hemos permitido en nuestra vida que Dios se manifieste como realmente es Él. Y aunque no entendamos las cosas al principio, pero en el proceso nos damos cuenta que es Dios obrando en nuestros corazones, en nuestra vida. Lo que Él quita de nosotros, lo que Él arranca, que a veces no lo entendemos, es porque Él ya conoce todo y lo hace por amor. Pero a veces confundimos que el amor de Dios es, como me ama tanto, me va a dar todo lo que yo quiero y todo lo que yo le pido. ¿Ha escuchado el corito que dice, tengo un Dios que todo lo puede? ¿Alguien lo sabe? Y me da, ¿verdad? Y me da todo lo que le pido. Corito erróneo, antibíblico. Dios no nos va a dar todo lo que nosotros pidamos. Y ese es el concepto que la gente a veces tiene de Dios. Que como Él me ama tanto, me tiene que dar todo lo que yo le pido. Una vez había una mujer peleando con Dios en el altar. Decía, Dios, tú no eres justo, no me estás dando lo que te estoy pidiendo. Vengo a la iglesia, hago esto, hago lo otro, y tú no me das. Llevo años y no me das lo que te estoy pidiendo. Se levantó una ancianita y le dijo, Dios no te lo da, porque Él te dice que si te lo da, te pierdes. Y como Él te ama, no te lo va a dar. Pero cuando escuchamos esas palabras así, decimos, no, este no es el verdadero Dios. Porque el verdadero Dios muchos tienen en su mente que es aquel que me da todo lo que yo quiero. Pero cuando hay un llamado, cuando Dios está en el corazón del ser humano, cuando somos sus hijos, cuando la sangre del Cordero nos cubre, hermano, Dios en muchas ocasiones nos va a abrir puertas y en otras nos va a cerrar las puertas. Y ahí está basado el amor de Dios, que Él es un Dios de justicia, uno verdadero. Pero no es un Dios que nosotros podemos decirle y Él hace lo que nosotros digamos. Les pregunto,
¿Qué padre se siente a esperar que su hijo le dé las instrucciones del día de lo que tiene que hacer? ¿Y quiénes somos nosotros para decir a nuestro Dios lo que Él tiene que hacer porque yo lo digo? Mejor es decir, Señor, hágase tu voluntad. Sea cual sea, te adoraré, porque tú eres fiel, verdadero y justo. Amén. Amén. Quizás es una enseñanza un poquito fuerte, pero es la realidad bíblica, hermanos. Y tenemos que enseñar la palabra como está establecida. Nuestro Dios es real. Dios te bendiga, este es tu pastor Giovanni Pérez de la Iglesia de Dios Gracia Abundante. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes por tomar el tiempo y sentarse y disfrutar de cada una de las prédicas que son transmitidas domingo tras domingo por nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones. Recuerde, cualquier duda, pregunta, puede dejarnos un mensaje en las páginas de nuestra iglesia, tanto en Facebook como en el canal ya antes mencionado. Así que adelante en el Señor y recuerden que ese Dios Todopoderoso ha manifestado y cada día su amor es grande para con cada uno de nosotros. Dios les bendiga.